No creo. No sé si habrá cambiado de número, profe, o no tendrá conexión a internet el profesor de Jorge Martínez. Porque le mandé el link y el mensaje no le llega. ¿Cómo sabe que no le llega? Porque marca solo un tic. ¿Marca qué? Cuando, cuando marca solo un tic, no sé si llega. En Sí, Es WhatsApp, pero que, profe, eso, cuando es que no sale le el llega. mensaje marca solo una tilde. Si le llegó, marcan dos. sí, eso lo sé. A él nunca le llegan, pero me parece que porque él apaga el teléfono. Ah, entonces Ah, si puede hace ser. rato no le llega, puede ser que haya cambiado el Claro. Sí, número. sí, a mí me pasa lo mismo. Yo le mando y después como a las 3 horas o a la tarde me dice que lo vio. Ah, Evidentemente eso pasa cuando se apaga el teléfono. claro. Sí, sí, cuando está apagado el teléfono pasa lo mismo. Claro. Así que Ahí después le bueno, llega. aparentemente. Bueno, chicos, vamos a hacer un repasito. ¿Tienen en claro todo lo que hablamos hasta ahora de vibraciones? Sí, profe. Sí, La todo me clase dicen, pasada estuvo buena. algunos me dicen sí, pero no todos lo entienden. Este es el problema que me preocupa. El tema es que no, si no hay interés, va a ser complicado. Estamos reuniéndonos los profesores con respecto a los cursos y hay cursos, bueno, todos, ustedes también, hay 2 o 3, 4 que se preocupan mucho, que se ve que tienen ganas de aprender, que lo toman en serio, pero hay una parva que no va a clase, no participa, no anota un apunte, no entiende nada. Y esto nos preocupa mucho. Ayer hablábamos de esto, nos preocupa bastante, porque si no se despierta el interés en ustedes va a ser muy difícil. Los que yo tengo ausente permanentemente. Después van a venir a fin de año que quieren rendir recuperatorio, pero esto no es así, no funciona así. Bueno, sigo. Bueno, entonces tenemos la idea de que hay una acción, todo empieza con que hay una excitación, o sea, hay una acción que me produce un esfuerzo sobre un cuerpo y este cuerpo recibe unas pequeñas deformaciones imperceptibles, pero ese movimiento que hace el cuerpo empuja el aire y nos hace percibir un sonido. Ese movimiento del cuerpo, en la parte de aire no nos interesa cómo se mueve ese cuerpo en esa ejecución. Y una de las cosas que vemos es que ese cuerpo entra en unos campos de oscilación que pueden llegar a ser peligrosos si llegan a un punto donde el cuerpo empieza a separar sus moléculas constitutivas, que es famosa fatiga. ¿Y cómo se mueve el cuerpo? Y ahí estuve pensando en la semana cómo dar un ejemplo, y me vino a la cabeza cuando a veces vemos algún choque de automóvil, vemos que la chapa queda toda ondulada del choque. Ahora, las moléculas de la chapa no se movieron. La chapa se deformó, acumuló energía, se torció, acumuló energía, se torció y queda a veces fruncida. Bueno, esa es la exposición clásica de lo que pasa con los metales. Lo que pasa es que en el choque ya fueron a deformación plástica, pero en el sistema antes de entrar a deformación plástica, si uno deja de presionar, vuelve a su posición estable. ¿Está hasta ahí? Profe, o sea que la vibración puede ser producto del sonido, la acumulación de aire, digamos, y también de un impacto. No. Se ve que no entendiste, no sé si no viniste. Vos tuviste la clase. Sí, estuve. La vibración es efecto de una acción exógena, de una excitación. Okay. Entonces, primero se mueve algo para que haya sonido. Después el sonido puede generar otro problema, que es cuando entra a nuestros oídos, que mueve el tímpano. Sí, esto hasta ahí lo tengo claro. Una explosión, por ejemplo, genera la destrucción de vidrios. Pero alguien tuvo que generar
la expansión de ese aire. O sea, hay una excitación externa que produce el movimiento del aire. El aire es una consecuencia de un movimiento. ¿Se te aclaró? Sí, profe, perfecto. Claro, pero no me lo confundas porque en un examen me contestás así y yo te tengo que aplazar. Mirá que el examen, como lo viste el año pasado, es muy taxativo. Bien o mal. Tené cuidado a entender los conceptos. La excitación es sobre el material. El material a su vez da un componente que es mover el aire y nosotros lo escuchamos. Si ese se mueve en el vacío, no lo escuchamos. Y O sea, el profe, sonido... por ejemplo, el auto que recién acaba de chocar, Sí, que recibe una ondulación y una deformación. sí. ¿Eso por qué sería? ¿Por un impacto? ¿Por la El excitación? auto está, cuando está viniendo o avanzando hacia el lugar de colisión, tiene una energía y golpea con algo que está estático. La energía la produjo el auto, pero como la resistencia al material es más débil, o la resistencia estructural es más débil del auto que contra el impacto, ¿quién se deforma? La parte más débil. ¿Qué sucede? El auto se empieza a fruncir en un guardabarro, por ejemplo. Si se golpea un poquito, no se deforma, porque se frena y terminó. El guardabarro apenas se flexiona y vuelve a estirarse. Pero si vence la elasticidad del material, ya se deforma. Lo que quiero significar que es una forma de que una manera de ver cómo una deformación queda clásicamente visible. Vemos que se formaron como ondas, eso es lo que quiero explicar. Las ondas, las que vemos en el agua, las que vemos en distintos lugares, la del aire, no es que transporta la molécula, transporta la energía. Eso quiero que lo entiendan, porque me parece que esa parte no la ven muy bien. Ah, perfecto. Por Sí, eso el ahora, barquito de papel se queda en el lugar y solo sube y baja. Exactamente. Cuando yo pongo un barquito de papel arriba del agua y tiro una piedra, el barquito sube y baja, está apoyado en las mismas moléculas y las moléculas no se desplazan. Pero ¿qué pasó? Eso lo dije muchas veces en todas las clases. La energía tiende a empujar el material, le hablé de un clavo que metía en una madera, tiende a empujarlo, se amontona todo, sube, se descarga eso, bajando hacia un seno y crea la sinusoide. La sinusoide en realidad crea un dibujo, después en matemática lo analizamos y se ajusta bastante bien a una sinusoide. Es lo que buscan los físicos, los matemáticos, una ecuación que pueda representar un hecho de la naturaleza, para con esa ecuación posteriormente poder hacer evaluaciones, cálculos, con el efecto de conseguir prevenir determinadas circunstancias. Y lo logra y medianamente, no lo logra. Y ahora vamos a aclarar por qué no lo logra, porque es a donde quería llegar. ¿Alguna pregunta hasta acá? por mi parte no. No te entendí, Kevin. Por mi parte ninguna pregunta. Sí, preguntar. No, que por mi parte ninguna pregunta. Bueno, Profesor, sí. ¿se puede llegar, ya sea en algún choque o vibración, orientar hacia qué tipo de deformación se quiere llegar? No, el tipo de formación que tiene que ver. Es de formación. Es decir, No entiendo. en este caso serían los choques, son una onda expansiva, que respectivamente hablo, voy a dar un ejemplo del vidrio. Si bien los choques o algún golpe al vidrio termina rompiéndose, en este caso del auto, en partículas más pequeñas y no en partículas grandes. No, pero eso es otro tema. Ese es un Y vidrio preparado para que se rompa. Igualmente ese vidrio, antes de romperse y transformarse en tipo sal, se ha deformado por ondas sinusoidales, hasta que no resistió. Después la estructura del material es otra. Lo que pase con el material va a depender del tipo de material. Porque esto de las vibraciones lo tengo con el vidrio, con el agua, con el gas, con todo existe. La manifestación de la presión o de la excitación de un cuerpo se manifiesta en una forma de onda. Y yo eso lo aclaré, que se apila la onda.
O sea, lo que yo meto, cuando tiro la piedra en el agua y me hace todos esos hoyitos consecuentes que están con un solo centro, concéntricos, la piedra que ingresó empujó el agua y el agua empujó a las otras moléculas y como está todo quieto, se apila, entonces sube. Esa energía se hace tan alta que vuelve a bajar porque lo que queda del otro lado es liviano y baja más allá de lo necesario. Y esa inercia hace que vaya haciéndose como una ola, es como el péndulo, va yendo y viniendo hasta que se amortigua. Todo ocurre así como en el agua, ocurre en el metal, en el bronce, en el vidrio, en el aire, algunas cosas imperceptibles y otras cosas muy visibles. La visible sirve para entender lo que pasa en las cosas imperceptibles. Luego golpea una piedra y la piedra también va a recibir una frecuencia especial y si es muy fuerte va a terminar rompiéndose, y si no, no se va a romper. Perfecto. Claro, profe, va con una acumulación de energía y cuando produce el impacto va a tender a deformar el material o la sustancia más débil. Sí, pero si está dentro del campo elástico no la deforma. No. No llega a deformarla. Cuando entra el campo plástico la deforma. Perfecto. Si yo quiero poner un pie adentro de un zapato más chico de mi número, pongo el pie, no quiere entrar, me pongo el cazador y hago fuerza. El pie entró adentro del zapato, ¿no? Porque Sí. lo metí, sí o sí. Ah, bueno, Ahora, sí. ¿qué cambió? La forma del pie. La presión en el pie. La presión en el pie. El zapato está quieto y el pie es el mismo. ¿Qué se generó por esa inercia que le metí con mi gamba, hice fuerza y lo metí? Una energía que quedó acumulada en el pie. ¿Se entendió hasta acá? Si yo suelto a un tajo al zapato, se libera esa presión. Y digo, qué cómodo. Bien, esto que sucede con una excitación es que acumula energía. Es como que metí el pie y me acumuló energía. Esa energía, ¿qué hizo? Como no tiene una contención, un recipiente, hace subir el contexto de lo que está alrededor de donde dice el impacto, en el agua. Yo pongo el agua porque es más simple. La piedra ingresa, empuja el agua a todo su alrededor, a todo su contorno, y el agua hace fuerza contra agua que está quieta. ¿Qué sucede? Empuja, genera presión, y esa presión hace que se levante todo el agua alrededor de ese centro. Ahora, ¿se levanta todo el tiempo? No, se levanta hasta un cierto tiempo donde esa energía cargada en esa pequeña onda ya es tan alta que pierde el equilibrio y se descarga. ¿Hacia dónde? Hacia el lado donde no hay tanta resistencia. No hacia donde entró la piedra, hacia el otro lado. Entonces genera una caída de presión, una bajada de presión de las moléculas hacia abajo. Entonces genera una onda negativa. Y después vuelve a suceder lo mismo y va siendo cada vez más atenuado hasta que se forma una onda sinusoidal amortiguada, que se disipa en el tiempo. Esto que usted dijo también se produce en los metales, ¿cierto? En todos los cuerpos, en todos los cuerpos. Es lo que no aclaran los libros. Es que, bueno, yo expliqué la vez pasada, todo el mundo copia un concepto de alguien y lo copian sin investigarlo. Lamentablemente es así. Yo tengo algunos alumnos de ingeniería que ayudé y digo, ¿cómo puede ser que no le den el concepto básico para entender? Porque si no se les hace muy difícil entender. Si usted entiende el concepto básico, después le cierra cualquier razonamiento. Pero si usted tiene una cosa que no saben bien, es la energía, la energía, la energía, la energía. ¿Y la energía qué? Bueno, es que hace. ¿Y qué hace? No sé, estoy perdido. Bueno, vamos a aclarar, vamos a poner ahí mucho detalle, vamos a ver qué es lo que hace la energía. La energía presiona, presiona. ¿Y qué sucede? Como se carga, presiona y el cuerpo tiende a deformarse para arriba. Suelto, tiende a estirarse para abajo. Se excede, vuelve a hacer ese trabajo, sube y baja hasta que se disipa. Es la onda. Y eso se intentó ver cómo es, inclusive en Inglaterra había por un instituto, porque en Inglaterra tiene una serie de centros de investigación, son clubes de investigación, y hay un club de investigación matemática que daba 1 millón de libras esterlinas a quien pudiera descubrir cuál era
ecuación exacta que podía representar la ola que generaba la caída de una piedra en el agua, esos famosos conitos sinusoidales. Y había 1 millón de libras de esterlina para desarrollarlo. Y que yo sepa, nunca se pudo desarrollar. Se hacen cosas aproximadas, pero lo que sea exacto, exacto, todavía no se pudo determinar. Con la sinusoide, a través de la función del seno, se acerca bastante, pero después hay que ir haciendo variaciones en la ecuación, porque la función del seno es para un círculo, y hay que ir alterando ese círculo para que la onda ya no sea sinusoidal, sino que sea una onda que se acomoda. Bueno, ¿me diste compartir pantalla? No, no me salió en compartir pantalla. ¿Me habilitaste, Guzmán? Profe, Guzmán. En eso, profe. Sí. una consulta. ¿Qué diferencia Listo. existe entre la sinusoide y las ordenadas de Fourier? Ahora vamos a ir a Una eso. expres- Ahora vamos a ir a eso. No, me equivoqué. Ahí está, profe. Ya puede. Sí, 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 ya lo vi. Yo me levanté una página incorrecta. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros vimos en la clase que si teníamos un círculo, tenemos el famoso círculo trigonométrico, todas las funciones están relacionadas con ρ, que es esta que estoy rayando, la abscisa o la ordenada. La abscisa era x y la ordenada es y. Normalmente se divide la abscisa por la ordenada y me da el coseno. Y si divido la ordenada por el ρ, por hipotenusa, tengo el seno. ¿Se acuerdan de eso? Esto es matemática, primer año. Sí, profe. Y eso me da una función que si yo puedo dibujarla, tomo la mitad de arriba de este dibujo y desplazo la segunda parte de abajo y tengo la función seno. Todos los valores de i, todos estos del seno, termina siendo los que están acá en esta parte. Y si sigo haciéndola, me da lo mismo. Porque esta es la función seno. Su gráfica se llama sinusoidal. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Si yo tiro una piedrita en el agua, hace todos estos aritos, y si los miro en corte, estos aritos hacen así. ¿Qué es por la que Londres quería dar 1 millón de libras esterlinas y alguno podía determinar esa ecuación? Porque las ecuaciones se aproximan, pero no son realidad, o sea, no están adentro de la naturaleza. La naturaleza nació como es y la matemática no existía. Los seres humanos pensantes tratamos de entender a la naturaleza y aplicamos dibujo, matemática, física para entender la naturaleza. La naturaleza nace, estuvo antes que nosotros y va a seguir después que nosotros. ¿Está claro esto? Esto lo aclaro y yo ya lo dije porque yo tuve discusión con alumnos que me decían la matemática está en todo. No, la matemática no está en nada. La matemática trata de explicar el todo.
¿Lo logra? No, no lo logra. No lo logra. Fíjese, Newton estaba tirado en el jardín y vio caer una manzana de un manzano que estaba debajo de donde él estaba sentado. Y empezó a volverse loco pensando por qué cayó la manzana. Y empezó a hacer análisis, a estudiar, y descubrió que había algo que tiraba esa manzana. Y haciendo sus análisis, cuentas y demás cosas, consiguió la ley de gravedad. Con eso se viaja al espacio. ¿Es perfecto? No, es perfectible. Siempre hay algo para aclarar. Además, ya porque sí nomás, veamos que nosotros no tenemos una situación exacta en ningún caso, porque trabajamos con límites, que es el mínimo error. Si yo tomo algún elemento que quiero medir, por ejemplo, una circunferencia, uso pi. Supóngase que yo tengo que estudiar algo que va al espacio por pi, y tomo pi 314. Ustedes saben que pi no es 314, ¿no? Sí, es un valor infinito. Es infinito. Si yo multiplico por millones y millones de kilómetros todos los decimales que estoy desperdiciando acá, esto se va a transformar en una distancia muy grande. ¿Qué sucede? Que estoy trabajando con un error medio grande. Entonces, para hacer un trabajo de un cálculo, pi, lo tengo que poner con toda la mayor cantidad de decimales posible, de manera que cuando se me presente un pequeño error, sea tan pequeño que no me afecte el objetivo. Entonces, si mando a un planeta algo que está vinculado a pi, tengo que buscar que este pi tenga, no sé, 1000 decimales. Entonces el error será de décimas de milímetro en el espacio. Quiere decir que la matemática trata de explicar todo, pero no llega a explicar todo. Y uno de los casos es las vibraciones. Entonces acá, con esta sinusoide se encuentra que es bastante parecido a lo que haría falta, pero no me sirve totalmente. Entonces se hacen situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que en la realidad el sonido se puede mover así, o se puede mover así, o se puede mover así. Va a depender del material. Es la frecuencia. ¿Cómo? Frecuencia. No entiendo lo que decís con una sola palabra que se corta. Depende de la frecuencia. No, no hablemos de frecuencia, vamos a hablar de cómo se representa. Va a depender del estilo material. Si yo golpeo una goma, me va a dar una curva, golpeo un platillo de una orquesta de jazz, me va a sonar de otra manera, y si golpeo un plomo va a sonar de otra manera, una madera de otra. O sea, todo va a tener una respuesta diferente. Y también del medio donde esté. El medio es el reproductor de la situación. El medio no cambia, cambia la excitación, depende del material y de la excitación y de la forma material. Entonces acá yo me encuentro que tengo, todas son especies sinusoides, pero no son. Entonces, después, ¿qué sucede? Empiezo a hacer variaciones en la matemática, metiéndole a la famosa fórmula del sinusoide algunas variables matemáticas para que yo pueda hacer derivaciones de esa fórmula y decir, bueno, ahora puedo estudiar una sinusoide deformada. No voy a hacer las ecuaciones, quiero que entiendan de qué estamos hablando. ¿Hasta acá se entendió? Así saben para qué trabajan con matemáticas, para qué estudian las ecuaciones, porque ustedes seguramente estudian las ecuaciones de matemática, la parábola, la hipérbola equilátera, la hiperboloide de revolución, todas, las estudian todas y hacen la ecuación y resuelven el ejercicio. ¿Ahora alguno sabe para qué? Nadie sabe, porque en matemáticas jamás se dice para qué se usa. Para esto se usa, para estas cosas. Cuando queremos saber algo, lo que estamos buscando. Cuando trabajamos en termodinámica, vemos que hay curvas y decimos, uy, mirá, las famosas adiabática, isotérmica, isobárica, ¿qué sucede? Son curvas. Entonces vemos qué curva de matemáticas se ajusta más a esta.
Y entonces vemos que estas curvas son cuadráticas, responden x igual a algún número y a la... Además, nosotros decimos al cuadrado o al cubo, o decimos cualquier cosa, pero no nos da exacto. Entonces después se termina inventando a la 1,32, una potenciación rara. ¿Por qué? Para que la curva se deforme un poquito y se acerque a la diabática que yo necesito. Eso lo vemos en motores cuando hablamos del exponente politrópico. Para calcular la potencia a través del sistema matemático, que nosotros no lo hacemos porque a bordo no lo van a hacer, se usa un exponente politrópico que es la ecuación de la diabática, pero llevada a un coeficiente, que es el exponente 1, algo, 1,41 es. ¿Todos entendieron? Silencio, Sí, profe. silencio de radio. No, nadie dice nada. Yo tengo una duda de que todos entiendan. ¿Les cuesta O sea, tanto razonar a ustedes, chicos? lo que se hace entonces, profe, es modificar una onda conocida, como la onda seno, para que se me asemeje lo más posible a la onda que quiero estudiar. Perdón, perdón. ¿Quién habla? Sí, Balbi. Balbi. Escúchame, Balbi. No se hace modificar una onda. La onda no la puedo tocar. Pero Yo lo que matemáticamente hablo, ¿eh? Entonces es una curva. Ah. Porque si no, me confundí. La onda está generada por la naturaleza. Onda depende de la naturaleza. La matemática quiere explicarla. ¿Por qué? ¿Para poder tener entretenimiento? No, porque busca prevenir situaciones a través de alguna forma matemática que le permita determinar qué puede ocurrir. Profe, ya se acaba. Cierre y abrimos de nuevo. Queda un minuto. Se entrecorta, no sé lo que me está diciendo. Sí, pasa que tengo un internet medio malo hoy, por eso tengo la cámara apagada. Que ya se termina, profe, la reunión. Ahora corto y abro de nuevo. Bueno. Bien. ¿Se les aclaró un poco la idea de qué hacemos, qué estamos haciendo, qué es la matemática vinculada a las ciencias? Sí, profe. Sí, ahora un poco más, profe. Conviene mucho aclarar estas cosas porque aprender como un loro no sirve para nada. Las cosas hay que entenderlas, por qué se hacen, para qué se usan. ¿Y eso qué hace? Despierta en la mente el periodo de ingreso de curiosidades y la investigación. Y uno de los temas muy importantes, el maquinista tiene que generalmente investigar mucho, tiene que tener razonamiento. Y para investigar hay que tener herramientas. Y hay que saber con qué, por qué y cómo. Y si yo no sé ni cómo ni nada, lo meto en una bolsa del misterio. Bueno, alguien lo calculará, alguien lo hará. ¿Y cómo lo hace? No tengo idea, pero alguien lo hará. Bueno, si estamos en un instituto donde estamos aprendiendo cosas importantes, por lo menos saber qué estamos haciendo. ¿Entendieron el concepto de la matemática aplicada? Sí, profe. Ahora sí. Fíjense, no es más que algo que sí hicieron ustedes, pero no, lo que pasa es que los profes de matemática se descuidan. Yo también de joven me descuidaba. Ustedes, por ejemplo, quieren saber para hacer un mantel. Y dice, ¿qué medida tiene la mesa? Porque el mantel viene de tal medida. Entonces tomo las medidas, ¿con qué? Con un metro. ¿Y el metro que lo inventó? Un tipo para poder tomar la medida.
no estaba en la naturaleza el metro. Y si lo mido en Inglaterra no es un metro, es un pie. Entonces quiere decir que los elementos que inventó el ser humano son específicamente para hacer un estudio del contexto. ¿Está bien? Una de las fórmulas que usamos muy seguido es el área. Por ejemplo, decimos, bueno, el área. ¿Cuál es el área? Pi por diámetro cuadrado. Bueno, es una ecuación que le inventó alguien para poder determinar un área aproximada. ¿Está bien cuando digo un área aproximada? Sí, pero Por ejemplo, ¿está bien? ¿O el área exacta? Pi por diámetro al cuadrado. No, si tiene pi, Es nunca va a aproximada. ser exacto. Muy bien, Axel. Si tiene pi, no es exacta. No es exacta. ¿Se Y también que entiende? pueda haber algún error en la medición. Fíjense una cosa, si yo tengo que cortar un vidrio para meter en un apoyo y digo multiplicarlo no por 3,14, por 3, el vidrio ese va a salir más chiquito y se va a caer, porque el apoyo es más grande. Y yo digo, bueno, pero que entre ajustadito. Le digo, bueno, ponele 3,1. Pero queda mucho vuelco todavía. Bueno, ponele 3,14. Ahora se acerca más. Ponele 3,14, 15. Ahora está más ajustado. Y ya lo pongo tanto que después ya como la madera que lo sostiene al vidrio está hecha con tolerancia no tan igual a la del vidrio, por ahí no entra. Porque yo me puse muy ajustado a la realidad. Este es el tema de la matemática. La matemática sirve pero con ciertos valores de aproximación. Por eso se estudia límite en matemática, para ver dónde está el límite que vamos a trabajar. Bueno, espero que esto les haya aportado alguna idea. Entonces acá, cuando tocamos matemática, buscamos hacer ecuaciones lo más posible parecidas al dibujo de lo que hace un efecto sobre la naturaleza, y con eso lo que hacemos es aproximarnos a una representación gráfica que nos permita hacer algunas cosas, como esta de tratar de medir qué pasa con las vibraciones cuando se amontonan. Entonces vimos que mediante distintas ecuaciones buscamos representar un montón de curvas. Decir, bueno, está recibiendo una vibración de determinado momento de este tipo, y ese que está recibiendo está vibrando en esta forma cuando recibe un golpe, pero a su vez los golpes también son muy, muy seguidos y están superponiéndose las vibraciones. ¿Por qué? Porque están en el mismo material. Yo golpeo un fierro, el fierro vibra y lo vuelvo a golpear. Yo tengo una recurrente situación en la que golpeo cada vez y cada golpe me da una vibración resultante. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Entonces lo que se matan todos es para resolver esto. Dice, bueno, ¿qué ecuación le pongo a esta que golpea con la otra que se me produce? Porque una es golpear, que es una vibración, con la otra que está resultante. Bueno, se le enciman todos los gráficos acá. Con más cosas, con más ruido, más cosas que están golpeando, porque todo se encima. Entonces, Fourier, ¿qué decía? Es un lío estudiar esto, no se puede estudiar matemáticamente. Gráficamente se puede, pero matemáticamente no se puede. ¿Por qué? Porque están todas encimadas. Entonces él decía, hagamos una separación de las ondas que excitan. Esta es la de la respuesta del material, después estas son los golpes que le pongo, después están la de un auxiliar que rebota contra el motor, y la hacía de mayor frecuencia a la menor frecuencia. Y entonces estudia todas las ecuaciones para cada ecuación y la suma, y matemáticamente, Fourier es matemático, logra hacer la suma de todas esas, que no es nada más que el dibujo de arriba.
¿Sabe que estuve leyendo, profe, que hay una aplicación, que no sé si lo conoce, se llama Shazam? No, no lo conozco. O sea, si usted, por ejemplo, está escuchando una canción y dice, ¿cómo se llamaba esta canción? Usted aprieta un botón en el celular, lo escucha y le sale el nombre de la canción en el celular. Usa este programa, ordenadas de Fourier para descomponer las ondas de la música. Está Cuando bien, usted, se usa cuando está usted bien. va escuchando música por la calle o pasa un auto y le gustó un tema y no sabe de qué cantante es, pone la aplicación esa y le sale el nombre del cantante, todo. Sí, Para eso. Google tenía una que tiene una aplicación que uno tararea la canción o la silba y dice cuál es. Yo la probé. Claro, una cosa parecida entonces. Sí, sí, yo con Google probé silbando una canción y que no me acordaba el nombre y me la sacó. Y además tiene un desplegable para ver quién la interpreta, quién es el autor. Bueno, Google tiene Claro. aplicaciones. Bueno, ¿se va entendiendo entonces esto? Lo que quiero decir es que las ondas de música son una respuesta de una pieza que vibra, que es el cono del parlante. Y ese cono del parlante vibra físicamente, porque lo hago vibrar con un imán que lo excito en función de una frecuencia que recibe la voz y la transforma en un impulso. Algunos lo tienen más desarrollado que otros. Sí, claro, yo por ejemplo tengo ya perdido mucho el oído, bastante, el 30%, porque a medida que nos envejecemos, ustedes están ya empezando, bueno, cuando uno nace empieza a envejecer, pero llega un punto donde es óptimo y después de ahí entran a perder condiciones. El oído empieza a ponerse duro el tímpano y cuesta mucho que se tomen determinada frecuencia. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho escuchar los agudos. Yo escucho mucho los graves, o sea, yo todos los mayores. Ahora, algunos más y otros menos de acuerdo a qué exigencia le dimos al oído. Por eso hay que protegerse de los oídos en máquinas. En mi época no nos protegíamos los oídos. Es más, si nos tapamos los oídos con algo, los maquinitas viejos nos decían, anda, maricón, no te puede aguantar el ruido. Bueno, eso produce que yo ahora tenga pérdida de oído. Ustedes tienen que protegerse. Estaban sin nada, profe. ¿Cómo? Los otros maquinistas, digo, estaban sin nada. Sí, sin nada. En mi época nadie usaba nada. Estaban todos sordos. Cuando llegaban todos a 40, 50 años empezaban a perder el oído. Yo Algunos a los quedaban 30 no sordos. escuchaba nada, profe. No, el sordo escucha muy bien en sala de máquina, porque la frecuencia la escucha perfecto. No escucha el diálogo, porque el diálogo separa las palabras con agudos y graves. Claro. Si yo les hablo así a ustedes, fíjense que le hablo así, ¿me entienden? Claro, no, nada. No, no. ¿Por qué no me entienden? Porque yo estoy tapando, las que salen son las de baja frecuencia, las de alta frecuencia las tengo paradas con la mano. Ustedes me están escuchando por la baja frecuencia. Cuando yo largo así, entró la baja frecuencia, la alta frecuencia. Y entonces, ¿qué hizo? Separaciones entre la alta y la baja, y ahora las palabras se distinguen bien. O sea, no es que yo con mi sordera me quedé que estoy sordo y se acaba. No, la investigué. Además, ahora va a ser una exigencia hablar sobre esto en las clases porque la OMI sacó unas nuevas normativas respecto al problema de la salud en los oficiales de los buques. Bueno, ¿se entendió este tema hasta ahora? Sí, profe. Entendiendo el que Balbi vos me preguntaba, Fourier, ¿te entendiste qué hizo Fourier? Sí, creo que Flore había sido. El tema es que nosotros lo de Fourier lo podemos hacer gráficamente. Por ejemplo, si yo pudiera tener el gráfico de una onda y puedo poner el gráfico de otra onda, yo puedo, son dos ecuaciones, sí, son dos. Se puede llevar con dos ecuaciones. Yo puedo hacer la ecuación, asumo que es lo que más o menos hace Fourier, hace todo. Pero yo gráficamente lo que puedo hacer es tomar una ordenada en cualquier parte de este dibujo, medir cada ordenada, y esta que tomé recién, X, no, X no, vamos a ponerle L,
X no porque es eje de la X. Se lo sumo acá arriba a la otra, L. Después lo hago de nuevo con otra por acá. Y tengo que ver que no me reste, porque suma por arriba y resta para abajo. Entonces voy a tener una curva que se llama curva suma, que es la que me interesa. Que no lo vamos a hacer, es para interpretar. Es lo que están haciendo con las ecuaciones cuando lo suman. Cuando la suma de las situaciones estas genera un tema de una curva media rara y muy extraña, tenemos que tener cuidado que esa curva no llegue a la del material, porque la del material tiene un punto donde se rompe el material. Suponemos que este sería el límite. Ahí el material se fractura. Si la curva que estamos sumando llega al punto límite, esta que estamos sumando llega en un momento a este punto, el material está en condiciones críticas, está teniendo un rompimiento molecular. Esto hay que tratar de estar el menos tiempo posible. ¿Por qué? Porque el material se está destruyendo, se está deteriorando. Lo que sucede, dice, bueno, pero está deteriorando, estamos en riesgo, porque nosotros los motores pasamos por eso. Sí, pasamos. En los tacómetros de los motores hay zonas. Este es un tacómetro que da las vueltas de motor. Que están marcados en rojo. A veces una, a veces dos. ¿Qué está indicando? Que ojo, que estamos pasando por la zona crítica. Y dice, bueno, pasé rápido, no pasa nada. No pasa nada relativamente. Si yo pasé la zona crítica, hubo fatiga. El tema es así, la fatiga no es perceptible. ¿Por qué? Es lo mismo que yo digo, tengo mucho pelo en la cabeza, perdí un pelo de los millones que hay, no hay más o menos hay 250.000, 300.000 pelos. Pierdo un pelo, ¿me quedé calvo? No. No. Y perdí, a lo mejor, fíjense, yo me lastimo la cabeza. En la cabeza me lastimé y hay una zona que no me va a crecer pelo, me queda una cicatriz. En esa cicatriz no crece pelo. Perdí la propiedad que tiene el pelo de protegerme del calor, no, porque dentro de la magnitud de la cantidad que tengo no es grave. En el eje, cuando paso por las críticas, se me ha producido una separación intermolecular. Ahora, la molécula es 1 milímetro dividido 3 millones. Oh, ahí me puse de más. Que esa es una 3 millonésima parte del milímetro. Es imperceptible, no es visible. ¿Y cuántas tiene de esa? Saquen la cuenta que un eje tiene un diámetro, pongamos de un eje cigüeñal, puede tener 350, 400 milímetros de diámetro. Multiplíquelo por cada milímetro, una milionésima. Mire la cantidad de moléculas que tiene para romperse. Quiere decir que si me rompe molécula, no me doy cuenta. Todas las veces que yo paso por la parte roja, me quedo roja, ¿estoy destruyendo cigüeñal? Sí, lo estoy envejeciendo. ¿Me puedes llamar a la Marí?
Porque seguramente la grabación... Tengo 3%, pero sí, le mando mensaje. Sí, está muy bien con eso. No Con te, no razón. te sale muy mal la locución, se entrecorta y se aleja, no sé qué decir. Mari, fíjate que la pantalla está tapada por un cartelito. Dale. También tiene el micrófono prendido. Ahí voy. Tiene la remisería ahí. Bueno, no sé, no entiendo la pregunta. Estoy diciendo que nosotros envejecemos los materiales. Si yo una cuchara la doblo y se queda deformada y la enderezo, esa cuchara que la doblé y la enderecé y sigue usándola y la uso muchos años más, ¿es la misma cuchara de nueva? No. No, porque tuvo Porque yo fatiga. ya la llevé a una deformación plástica, ya hice separación molecular. Esa cuchara ya no es igual que una sana, que nunca doblé. Eso se llama fatiga. Nosotros a bordo trabajamos mucho con la fatiga. O sea, tenemos que tener mucho en cuenta que estamos teniendo elementos que se fatigan. Eso es lo que da la vida útil de un motor. Si ese motor no tiene campo crítico, no anda nunca en el campo crítico, y va a tener mucha más vida que uno principal que pasa muchas veces por el campo crítico y siempre le aportó una fatiga al cigüeñal. Y un día ese cigüeñal se va a romper. ¿Por qué? Porque pasó muchas veces por la fatiga. Lo mismo, profe, es diferente el caso, pero cuando se funde nunca va a ser lo mismo que el estado original de un motor, ¿o no? Depende. ¿Qué se funde? Tipo que se lleva a una elevada temperatura, se deforma un poco, nunca vuelve a las propiedades. No, la que lleve la temperatura, si no entró en el campo de fatiga, no. La temperatura, los calentadores, la resistencia de una pava eléctrica te duran miles de tiempos. O sea, si no la quemás, no pasa nada, porque no pasa nada, porque se expande y se baja, se expande y se baja, nunca entra en el campo crítico. Ahora, si está mal calculada, sí va a entrar, porque se va a entrar en el campo plástico. Si el calor la pone a rojo-blanco, ya se va a deformar a un nivel. Si por eso se calcula la resistencia, para que la temperatura que tomen no llegue al campo crítico elástico que la deforme, porque esa sí se va a sonar antes. Va a calentar rápido, pero va a durar poco. Las lámparas, por ejemplo, las lámparas que eran al filamento antes tenían horas. ¿Por qué? Porque esas sí entraban en fatiga. ¿Una soldadura de aluminio, profe? ¿Cómo? Una soldadura de aluminio en un motor. ¿Qué pasa con la soldadura de aluminio? ¿Va a ser más propenso a fatigarse? No, ahí hay otro problema. Hay un problema de diferencia de material. El elemento que aporto en el aluminio no es igual al elemento que estáis soldando. Aunque digan que es el mismo, no es el mismo. Y además se juntaron en situaciones distintas. Uno se hizo por una fundición y yo se la estoy aportando con otro calor. Y ahí lo que creo son tensiones residuales. Ahí no entra la ¿Tensiones fatiga. residuales? Tensiones residuales. ¿Qué es una tensión residual? Yo les propongo, ustedes tienen un papel a mano ahí, una hojita para tirar, Sí. Sí. hagan un bollito y apriétenlo en la mano. Bien apretadito. ¿Ya está? Ahora, mirándolo, abran la mano y vean qué pasa con el papel. Se abre. Se abre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Parte pasó a la deformación plástica, pero parte mantiene la deformación elástica. ¿Qué hizo? Expandió ¿con qué? Con la energía acumulada. En la parte elástica, el papel acumuló energía y lo está haciendo abrir. Eso se llama tensiones residuales. ¿Podría dar una definición para poder anotar bien en el cuaderno? ¿Una definición para qué? Para que quede bien anotada en mi cuaderno. Son deformaciones acumuladas. Deformaciones acumuladas que pasaron al campo plástico, pero tienden a volver a la parte elástica.
una deformación acumulada no pasó al campo plástico. Un resorte es una... El resorte yo lo pongo en un lugar a presión, en la virome. Tengo una virome que la cargo con el dedo. El resorte acumula presión en el resorte. El resorte no está en la plástica ni nada. Tiene solamente en el campo elástico y está acumulada directamente. No pasa nada, va a estar así eternamente. A ver si tengo alguno por acá. No, no me queda ninguno elástico. Estaba mirando si tenía alguno, pero saqué todas las viromes automáticas. O sea, un resorte. Profe, ¿y ese resorte que está recibiendo una carga, una presión sostenida en el tiempo, podría llegar a fatigarse? No, no, teóricamente no. Lo que puede ser que el material no sea lo suficientemente o sea, suficientemente fuerte o elástico para que acumulen energía sin deformación. Porque hay algunos materiales que tienen fluidez y con los años terminarían deformándose. Entonces un resorte que lo usé durante muchos años, me voy a encontrar cuando lo saco es más bajito que cuando era nuevo, porque empezó a deformarse, empezó a tener una fatiga. Si lo usé, por uso. Si no lo usé, porque el material no es bueno. Hay materiales que tienen fluidez y no son visibles. Por ejemplo, los espejos. Los espejos, con los años el vidrio tiene fluidez, pero eso es la fluidez lenta. Si yo lo tengo quieto en un lugar, el espejo se va deformando hacia abajo. Con los años cada vez se forma más la imagen. ¿Por qué? Porque está fluyendo el vidrio hacia abajo. Con los años es más grueso abajo que arriba. Porque es un líquido súper enfriado. ¿Cómo? El vidrio es un líquido súper enfriado. Sí, no sé si tan así. Bueno, el vidrio es una materia con fluidez. Bueno, entramos a esto, ya nos dimos cuenta de esto, de las críticas. Profe, cuando paso por la parte del tacómetro que está en rojo, entonces el eje tiene fatiga en ese punto. Sí, señor, acumula fatiga. Sí, señor. Dice, no, no pasa nada. Y esto le van a decir a bordo porque desgraciadamente muchos colegas no fueron bien instruidos sobre esta materia y tienen conceptos equivocados. ¿Pasa lo que no pasa nada? Sí pasa. Así lo pase rápido, no pasa, pasa. Lo que pasa es que pasa, pero le expliqué antes. Si yo tengo un supereje, acuérdense de la cabeza, y me falta un pelo, o me falta un espacio intermolecular, una trimillonésima parte, y no voy a seguir funcionando. Y esto va a seguir rompiendo el eje, rompiendo el eje, rompiendo el eje, rompiendo años y años y años y años. Yo hice un cálculo por el diámetro de un eje y la distancia, por ejemplo, un eje para que llegue a romperse hasta la mitad puede llevar una cosa así como 10.000 años, por la cantidad de material y la ruptura intermolecular. Y para que se rompa, para que se parta, la parte que se rompe tiene que superar a la parte que queda sana. Esto sería sano y esto sería roto. Para que se rompa el eje, se parta, la parte rota tiene que superar a la sana y ya la sana no lo aguanta. Entonces se parte. Y si yo le dije va 10.000 años, por la separación molecular, en el tiempo, si fuera una cada maniobra. Ahora, si yo tengo un motor que constantemente lo pongo de arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, estoy teniendo un problema porque estoy sumando muchas seguidas. Y un motor de 1.500 vueltas o de 4.000 de un automóvil, y ahí tengo problemas, porque me está sumando constantemente, paso por las críticas. Ese cigüeñal se está envejeciendo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Hay una forma de mejorar esa situación y es tratar de evitar que llegue a esa situación de críticas. Si nosotros pudiéramos en nuestro gráfico que tengo un problemita de esa índole que me dio
Esta es crítica. Vamos a poner que esta ya es la crítica. Si yo le pudiera enchufar a ese motor algo que cuando está funcionando me trabajara al revés, si yo hago la suma de la ordenada, acá positiva y acá negativa, la resultante me va a dar una cosita así, pegada a la eje de las X, porque a la positiva le saco la negativa, a la positiva le saco la negativa. Quiere decir que yo lo que estoy haciendo es modificando la resultante, la ecuación suma. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. ¿Se entendió hasta acá? Si no O sea, entienden si no entienden el concepto de suma de ordenadas, voy de nuevo, porque esa es la base de esto. pero profe, eso tiene que ver con que uso la resonancia para algo bueno, digamos. No, es una resonancia negativa. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Sí. Yo puedo tener suma de una ordenada con otra y esto sería resonancia. Ujú. ¿Qué sucede? Si yo tomo, vamos a hacer un ejemplo práctico, simple, grosero, una ordenada acá. Este valor, ¿quieren que no? ¿Qué quiere ponerle un número? ¿Un nombre? ¿Qué le ponemos? L. L. Y en la misma ordenada, tomada acá mismo, tiene otro valor, y lo vamos a llamar M. ¿Qué pasó con esta curva? Quiere decir que estas dos curvas en la realidad están sumando. Es L más M. Están sumadas, están en resonancia. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Quiere decir que si yo este valor de L se lo pongo acá arriba, me quedó L más M, que es lo que manejé abajo. Quiere decir que ahora la curva va a ir allá arriba. Y si yo tomo ahora otra ordenada, y me va a dar S, le voy a sumar arriba de este, a S, y tengo la curva que sigue. Y yo tengo un problema, que si la curva me pasa a cierto límite, que es la de material, que es una curva que viene por acá arriba, que es la de material, voy a estar en crítica. ¿Se entendió la suma de ordenada? Esto es lo que se hace con las ecuaciones, es lo que se hace en estudios y proyectos, con aproximación, porque no sale exacto, para poder calcular un aparato que pueda mover. Pero en realidad lo que se está haciendo es esto. Se está sumando las ecuaciones. Una es la ecuación del seno del motor que responde automáticamente y otra es la ecuación de la excitación, por ejemplo, o de otro aparato que está incidiendo. Entonces yo lo que tengo que evitar es ir a la crítica. ¿Cómo lo podría hacer? Si yo le agregara un aparato que me generara una onda refleja, acá resta. Quiere decir que a estas dos, supongamos esta justa que estoy tomando acá, le sumé la de abajo, no le puse letra, bueno, más S, la de abajo, más S, me da crítica. Pero ¿qué hago? Le resto esta de abajo que inventé, que la voy a hacer igual a esa o parecida a A más S. Entonces, el resto la ponemos abajo. Le resto la de abajo y voy a tener una sinusoide potable, porque cuando hago los valores me va a dar una sinusoide que no va a llegar a las críticas porque está restando. Le resté esta extraña. ¿Cómo voy a hacer esa? Es de la que vamos a hablar ahora. ¿Cómo genero esa onda que vaya contra la otra? Esa onda amortigua el efecto de la suma. O sea, me genera una especie de retiro de una carga, amortigua.
Profe, Sí. ¿podría ser un contrapeso? Y es una solución, los contrapesos. A eso nos vamos a referir ahora. Justamente es un contrapeso. ¿Quién fue el que habló? Kevin. No escuché tu nombre. ¿Cómo? Kevin, profe. Si no me hablas más seguido, se corta y no entiendo quién sos. Pasa que estoy en una cafetería y hay mal internet. Por eso, entonces agarro cortado. Yo estoy haciendo observaciones de los que participan, de los que no participan, yo voy anotando. Langer, profe. Langer, bien. Yo los marco a los que van preguntando cosas, a que pregunta pelotudez no lo anoto, pero el que pregunta cosas razonables lo anoto. ¿Hasta acá está claro, chicos? Sí, profe. ¿Cómo me gustaría ver que todos entiendan? Ahora mejor. Bien. ¿Alguien tiene un llavero con algo que cuelgue en la mano? Sí, lo traigo. Habilítense con un llavero, con algo, un piolín, algo que cuelgue. Bien. Bien. Tengo Sí. este, profe. Bien. ¿Sirve? Está bien, póngalo en la cámara, así lo vemos todo. Por ahora dejo de compartir, después volvemos a compartir. Porque quiero ver, quiero verle las caras. Bueno. Bien. Golpee la parte pendular de abajo y deje quieta la mano de arriba. ¿Qué figura está haciendo eso? Si yo hiciera un papel abajo que camina, ¿qué dibujo me hace? Una onda. Una onda. Una onda, va a ser una sinusoide. Claro. O sea, quieta la de arriba. Muevo abajo fuerte, pégale fuerte. Y van a ver que el tipo hasta que se para. Es una amortiguada sinusoidal. ¿Ve cómo para? Eso se grafica y me da esos dibujos que estamos haciendo constantemente. Bien, no mueva la mano, no. Vergara, pegale, no mueva, porque lo que va a venir ahora es mover la mano. Fíjese una cosa, si yo muevo golpeándolo, pero la mano de arriba la muevo en el mismo sentido que se mueve el aparato. La golpeo y cuando el aparato va, yo muevo en el mismo sentido. ¿Qué pasa con el péndulo? Golpéenlo y traten de moverlo en el sentido que se mueve el péndulo. Ustedes lo mueven y vayan hacia el lado que fue el golpe. ¿No se acelera? Se desacelera. Claro, lo tiende a frenar. Ah, Si yo tiro y golpeo Porque y es la como muevo en el que- mismo lado, no le logro dar impulso, pierde impulso. Es como que contrarrestas el movimiento. Está haciendo una amortiguación del movimiento. ¿Viste? Manuel me entendió. ¿Viste? Se para, automáticamente se para. Automáticamente se para. Cuando lo golpeo y lo muevo en el mismo lado, chao, se para. ¿Qué se hizo? Es una amortiguación brusca. Esto es un amortiguador pendular. Anótense. Alguien no entendió, porque si seguimos se van a enquilomar la vida. Si alguien no entendió, vamos de vuelta. A mí se me entrecortó un poco, profe, si podría repetir, por favor. Mirá que estoy mirando los presentes. ¿Cómo saco la lista de los presentes? Con la Tiene que ir a donde crucecita. dice participantes, profe. Sí, ya llegué ahí. ¿Y ahí que la crucecita que está arriba o me saca del programa esto? Si toca la crucecita de ahí, se cierra la ventana de participantes, no sale de la reunión. No, porque una vez hice esto y me borró Zoom.
y yo no quiero que me corte la transmisión. Quería ver quiénes son los presentes, porque yo estoy revisando acá. Está abajo, profe, al lado de compartir pantalla a la izquierda, donde dice participante, dice 17. Abajo de todo. Sí, ¿y qué hago ahí? Ahí toca Ah, ya ahí, le está. vas a... Buenísimo, buenísimo. Sí, porque una vez toqué la crucecita de arriba y me sacó Zoom. Me lo voló. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Repetirlo, profe? El amortiguador pendular. No, todavía no hice amortiguador pendular. Lo que expliqué es como una función. Ahora lo voy a explicar, amortiguador Ah, está pendular. bien. Todavía no, está bien. todavía no lo expliqué. Profe, ya cierro la reunión, se está acabando. Sí, quédate en 9:12. Bueno, listo, arrancamos de nuevo. Bueno. Bueno, vamos a seguir. ¿Me liberaste la pantalla? Sí. Todo ok, todo listo. Bueno. Ahí voy a tirar unos ejemplos para que vayamos después al motor. Hay unos edificios que se hacen en Chile, se hacen en todas las zonas donde hay problemas de movimientos telúricos, donde hay temblores, terremotos. Esos edificios si hay un movimiento de tierra, esos edificios oscilan para los dos lados. Y eso puede generar rotura en la estructura de la fijación o en las paredes del edificio. Todo temblor genera una onda. Y eso, la onda, puede tratar o afectar la elasticidad del edificio. Si es un edificio de acero, va a resistir mejor que un edificio de hormigón o de ladrillo, porque va a terminar rompiendo el material que es poco elástico. ¿Cómo hacen todos los edificios que están en zonas de riesgo de temblor o de terremoto? Le cuelgan en el interior del edificio, en la parte más alta, una esfera. Y esa esfera, cuando el edificio se mueve en una acción, acá exagero, la esfera se retrasa y cuando el edificio se fue, la esfera ahora cargó energía, vuelve, pero el edificio está viniendo. Entonces lo que hace es un efecto retardado de péndulo, el llavero que vimos recién. Me está generando un contrasentido al movimiento que me está generando el mismo edificio. El edificio está colgando de arriba la esfera y la esfera, para que sea mejor, en vez de la pongo colgando con un solo hilo, la esfera se va a mover un poco retardada con el movimiento del edificio. Cuando el edificio la empuja para allá, la esfera se retrasa y cuando el edificio vuelve, la esfera viene para el otro lado. Quiere decir que el edificio se mueve así y la esfera se mueve retardada. Y esto genera una onda amortiguada que hace achicar el ángulo de movimiento del edificio. Pero, ¿cómo sería, profe? ¿Le ponen un péndulo gigante arriba del edificio? Sí, tiene una esfera gigante, casi de 2 metros de diámetro, una esfera colgando, tiene amortiguador y todo ahí para que funcione, tiene elástico, pero está colgando. Horrible. ¿Ustedes saben que ustedes tienen compensadores en su casa también de esos? No en el edificio, en un aparato que tienen en su casa. No todos, pero casi todos. No. ¿Ustedes tienen lavarropa? Ah, sí, sí. El coso de cemento. Tiene un bloque de cemento el lavarropa, que está aguantado por resortes. Arriba ¿Qué del es tambor. eso? ¿Para qué es eso? Eso es lo que más pesa el lavarropa. Pesa 5 kilos. ¿Por qué pesa 5 kilos eso? Para que no empiece a saltar. Porque el lavarropa carga 5 kilos de ropa. Y esos 5 kilos de ropa se van a mover. Si están descentrados, va a hacer que el tambor se mueva descentrado. Y el contrapeso, como está soportado con resorte, va retardado al movimiento del tambor. Está haciendo una amortiguación del tambor.
es una amortiguación de vibraciones. Estoy seguro que todos vieron que había un cemento y no sabían para qué diablo era esa bola de cemento y esa placa de cemento. Para eso, para amortiguar los desequilibrios del tambor cuando gira. ¿A partir de Entonces, cuántos metros de altura se hace esto en los edificios? En el último piso se hace. Pero ¿cuántos pisos tiene que tener? Va a variar de acuerdo a los pisos que tenga el peso, la armadura, depende del edificio. Cada uno calcula determinada cantidad de peso. Se llama estudio de inercias. Algo de eso ven ustedes el primer año con la biela que gira alrededor de cigüeñal. Con el señor Molane. No sé si en primero o en segundo. Sí, ¿qué me preguntaba alguien? sí, profe. Entonces podría decirse que es un movimiento retardado que va en contrasentido. Sí, se le llama movimiento reflejo. O movimiento espejo. Perfecto. Los automóviles también lo tienen. Los automóviles antiguos tenían dos volantes, un volante atrás y un volantito chiquito delante, más chiquito, que se le llamaba el armónico. Ahora están los dos en un solo volante, se llama volante bimasa. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, o sea, lo que lo que buscamos hacer es generar contrasentidos con movimientos espejo. Exactamente. Entonces, en los motores, ahora ha ido cambiando, pero todavía hay algunos así. Adentro del motor tiene pegado al cigüeñal un volante, que no es el volante de afuera, es un volante que está dentro del motor, no es el volante de virar. Y ese volante, esto es esquemático, después voy a decir cómo va. Cuando está parado el motor, tiene los contrapesos colgando. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Cuando el motor gira, los pesos por fuerza centrífuga se abren. ¿Vamos? ¿Está bien hasta acá? Sí, Sí. perfecto. Bien. ¿Se acuerdan que vimos que se produce una torsión en el eje? Sí, Cuando hay un vibraciones efecto. torsionales. La vibración es torsional. Quiere decir que las torsionales van y vienen, ¿no? Ujú. Y acá también van y vienen. Es el volante que recibe el cigüeñal y las torsiones van y vienen. Y si van y vienen, estos péndulas también van y vienen. Pero vienen como el llavero, retardado. O sea, el volante hace una sinusoide y los contrapesos van retardados haciendo otra sinusoide. Como va retardado, cuando el volante va para un lado, el contrapeso todavía no lo alcanzó, se quedó atrasado porque es pendular. El volante giró, por ejemplo ahí, y el contrapeso se quedó atrás. Ahora, el volante vuelve y el contrapeso devuelve. Entonces hace un sentido pendular. Es lo del llavero. Se compensa y yo logro compensar y tengo un amortiguador pendular. Esto es un amortiguador de vibraciones torsionales pendular. ¿Eso no hace que haya una fuerza que corte el material? O sea, que haya una torsión. Ya explicamos lo de la torsión y que se corte, ya lo Sí, sí. explicamos. Te quedaste en el camino, no sé, ¿quién sos?
Vergara, pero cuando hace la amortiguación, cuando se Pero, amortigua. pero al contrario, ¿qué tiene que ver? Si es una fuerza que yo estoy generando, como hablamos del edificio, una fuerza que viene retardada. Lo genero movimiento. En el dibujo a la izquierda están todos colgando. Están todos libres. Están todos libres. Ah, claro, no, está bien, está bien. Y ahora cuando abro y gira todo, se abren todo como un abanico. ¿Y qué pasa? Están libres, se están moviendo. ¿Y cómo se mueve? Porque el eje va y viene. Entonces esto también va y viene. Y más va a ser el retardo de acuerdo al largo a donde esté ubicado. Si lo hago muy largo, el va y viene va más largo. Y ahí tengo una fuerza por distancia que la onda va a ser más larga, va a ser distinta. Entonces va a tener que depender mucho de la distancia que se acomoden esos contrapesos. Claro. Lo ideal es que estén bien en el volante, a la altura del volante. Entonces ahora vamos a ver cómo son los diseños. Pero Profe, recién volante. profe dijo que eso era antes, ¿no? Perdón. Digo que había dicho que eso de los contrapesos así en el volante era antes. O que No, actualmente hay... Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. En los automóviles, ¿se entendió? Automóviles antes tenían un volante que estaba separado, se llamaba el armónico. Y ahora ese volante en los automóviles tiene los dos volantes, el volante común y el volante antivibraciones, y se llama bimasa. Punto, basta, se acabó. Automóviles, listo, listo, se acabó. Ahora estamos hablando de motores auxiliares y principales. Los auxiliares y los principales llevan amortiguadores especiales. Este que estamos explicando es de un auxiliar. ¿Se aclaró? Perfecto. Hago Sí, hincapié sí. para que... Bueno, ¿Sabe por qué hago hincapié? ¿Por qué genero este tipo de circo? Porque es la forma que les queda grabado. Si yo hablo con forma normalita y siempre el mismo tenor de voz, y llega un aburrimiento, nadie se acuerda nada. Ahora cuando acuerdes de volante te vas a acordar que grité automóviles. ¿Sí, Tejiel? Sí, profe, perfecto. Vamos para adelante. ¿Estamos acá, chicos? Sí, ¿Cómo profe. son en los motores? Están hechos de la siguiente manera. Este es el volante. Y en el volante tiene una cajita que está montada en el volante. Y esa cajita tiene una ranura. Y en esa ranura hay un perno, que lo dibujé en el medio, que está agarrado en el volante. Ese que pinté de negro. Es un perno que sale del volante. Entonces, esa cajita se mueve. Si yo la tiro para adelante o para atrás, se mueve porque tiene una ranura acá al costado. ¿La ven? ¿Lo vieron? ¿Se desplaza libre, profe, la cajita? Totalmente libre, pero está atrapada porque no puede salir. Porque esa cajita se pone y después se pone el perno. Chao, de ahí no Claro. escapa. Ok. El perno sale de los dos lados. Ahí más o menos un garabato. Esa cajita se baja
se la pone y se le enchufa a los pernos a la ranura. Quiere decir que esa cajita está loca. Y de esas cajitas suele haber 4, 5, depende qué quiero generar y cuánta masa necesito, que están en el volante. Entonces, cuando el motor empieza a andar, estas cajitas se mueven para adelante y para atrás. Cuando el motor hace zigzag, la cajita que recibe el movimiento a través del perno que la empuja hace zigzag, pero va retrasada por la ranura. Este es un amortiguador pendular de los motores y está en el volante mismo, no está por afuera colgando, está a la altura del volante, porque está justo ahí cerca de la periferia del volante. Buen día, ¿Quién habla? Lucas. Apareciste tarde. Sí, ¿Estaba profe, viajando? sí. ¿Hacia Buenos Sí, Aires ya? recién. Sí, 8:40 justito llegué. Así que de retiro por acá me tomé todo este tiempo. ¿Bien el viaje? Sí, me dormí temprano y me levanté recién, antes de bajar. Mejor. Pero el viaje bueno, digo. Y como siempre, hice mi cama ahí. Bien. Sí, sí, ¿Te ayudó, súper. te ayudó el centro? Para la vuelta voy a ver, porque habíamos hablado con Hernán, pero no me dijo nada. Me dijo, pasá por el Sí, centro. habla, porque yo tengo todo hablado, eso sí, tiene que Sí, dar sí, la profe, vuelta. sí, sí. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Sino con un camionero. Sí, lo que pasa es que a veces exigen algún pago medio raro. Sí, pero Correa se presta para esas cosas. Bueno, vamos hasta acá, chicos. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿qué pasa? Estos contrapesos me hacen el cigüeñal con el volante, hace una curva. Y los contrapesos la curva refleja porque van un poquito más atrás. Cuando hago la suma de las curvas, va a ser una curva resultante que no va a llegar a las críticas. Entonces este cigüeñal sí que no va a tener problema. Va a durar mucho porque está amortiguado, nunca entra al campo de las críticas. ¿Es verdad? No es verdad. Porque en los arranques no es verdad. Porque necesita tener velocidad en marcha para poder funcionar. Y si las críticas están a baja velocidad y esto no están compensando, va a ser bravo. Pero en general sí mejora muchísimo. Estos compensadores se ponen siempre en los motores de velocidad variable. Los motores de velocidad fija generalmente no llevan amortiguadores. O sea, un principal lo tiene. Sí, los principales que son reversibles, velocidad variable, sí. Y algunos auxiliares chiquitos por ahí le suelen poner, pero en general auxiliar, cuando yo lo llevé a la velocidad del régimen, se queda ahí, no estamos variando de velocidad constantemente. Pasa por las críticas ahí, pasa, pero dentro de la vida del motor, encarecerlo para una cosa que ocurriría más o menos dentro de 10.000 años no tiene sentido. Se Sí, va a perdón, por ahí moderar. escuché mal. ¿Cómo? Cuando es el arranque, ¿entraría en crítica? Pasa por algún momento las críticas, puede pasar, ¿cómo no? No en el arranque, cuando están ciertos regímenes o regímenes. Sí. Porque se está torsionando el eje. El eje está recibiendo esfuerzos y está devolviendo esfuerzos y devolviendo en distintas velocidades hasta que llega a la velocidad de mando. En algún momento esos esfuerzos están sumados con la acción AR del sistema, cada vez que va la explosión con la natural del sistema, porque vibra por naturaleza, se llama vibraciones naturales, y se suman. Profe, y cuando el motor está parado, ¿estos contrapesos están en la parte de abajo? ¿Todos juntos? No, ahí está atrapado, pero están desbalanceados. Por ahí está inclinado a un costado y está apoyado. O sea, se quedan en equilibrio en el lugar.
Tanto es así que cuando arrancan se sienten ruidos de metal, taca, 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 hasta que arranca y no se escucha más nada. Pero cuando arranca el primer golpe, porque estos contrapesos se están ubicando. Ah, o sea, no es que se desplazan 360 grados, digamos. Es como que No, están tienen ahí. un arco para desplazarse. Es la ranura. Claro. La ranura. Profe, una consulta. Esperá, terminemos con esto. La Sí. ranura. Ese es el tope, porque tiene un perno. No se puede mover, el perno está clavado en el volante, no se puede, va a girar ahí, se va a mover, va a pegar en el perno. Y no se va a mover que nada más que el desplazamiento de la ranura. Que yo lo hice grande, mucho más chiquito es. La ranura es apenas, imperceptible. Pero va a estar siempre acá, siempre acá, siempre acá. Ah, la caja no se mueve. La caja se mueve por la ranura. Claro. Sí, sí. Se va a mover la distancia de la ranura. Claro. Yo pensé que giraba Lo que 360 grados. Lo que se mueve es el perno, porque el perno está clavado en el volante. Claro. Ahí va. Profe, El perno la arrastra a la caja. un ejemplo un poquito más cotidiano, ¿podría decirse los plomos que se le pone a la cubierta? Solo que estos están fijos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los plomos que se ponen a la cubierta, a la llanta? No, eso es otra cosa. Eso es equilibrio de estático y dinámico. No, eso ya lo vimos. No, entonces no entendés todo. Tenés que estudiar todo de nuevo porque no entendiste nada. No entendiste nada. ¿Quién sos vos que no entendiste? ¿Quién me habla? No me va a decir quién es. ¿Cómo? ¿Quién fue el que dijo lo de que los pernos de la rueda? No, o sea, por asociación, algo que gira, me acordé de la cubierta que tiene unos plomos y quería consultarle si tiene alguna asociación con eso. Yo le pongo un plomo acá a la rueda, y gira la rueda, y gira la rueda. El plomo da vuelta con la rueda. Está fijo en la Claro, está rueda. fijo. ¿Puede hacer algo el plomo ese? Nada. Me está equilibrando. Que lo mismo, equilibrio estático, y si no, equilibrio dinámico. El plomo es para el equilibrio dinámico. Una Y especie de punto. contrapeso. Como Y tiene punto. Y se terminó, ya está, nunca más, punto. ¿Qué estamos hablando ahora? De otra cosa. Otra cosa. Estamos hablando, vamos a la rueda del auto, está recibiendo giro por el palier. El palier lo recibe el diferencial de la caja y la caja del motor. La torsión del cigüeñal se transmite a la caja, a los engranajes, el engranaje, el cardán a los engranajes diferenciales, al palier, a la rueda. Esa torsión que aparece en el motor está acá en la rueda. También está en la rueda. Porque las vibraciones se transmiten siempre, todas. Está en la rueda. ¿El plomo que está fijo me hace algo? No. Está dando vuelta con la rueda, es una cosa fija como la rueda. ¿Qué es lo que me puede ayudar a la rueda? Algo distinto. Acá tiene la llanta. Y la llanta tiene goma. El plomo yo se lo puse a la llanta, ahí no está fijo. Pero la goma con la rueda, sí, porque tengo la rueda de metal y la goma y el pavimento. El pavimento frena la goma y la llanta la mueve ida y vuelta rozando, haciendo las torsionales. Ahora hay un elemento que amortigua entre las dos, es la goma. Y ese es un amortiguador. Por eso las gomas se calientan, porque todo lo que sea vibración, como es una energía, se transforma en calor. Las gomas se calientan porque transforman la energía torsional en calor. Uno las toca cuando está corriendo la ruta y queman. Están 80-85 grados.
¿Modificaba algo el plomo? No, no modifica. Lo que me hizo el plomo es equilibrarme la llanta, para que la llanta fuera homogénea. Compensa inclusive cuando hago con la goma puesta, porque la goma cuando la fundí puede haber quedado con cargas de peso no distribuidas y generarme un desequilibrio dinámico en la goma, pero nada que ver con el torsional. ¿Se entendió hasta acá? Está bien, profe. Bueno, vamos a otra cosa. Profe, yo le quería hacer una consulta antes que siga. Sí. No sé si ya lo dijo y me lo salté. Cuando habló del amortiguador pendular, que dio el ejemplo de la cajita que va en el volante, dijo que puede haber más de una. ¿En función de qué se elige la cantidad de cajitas, digamos, que hay que ponerle? De los amortiguadores. Acá tenemos que no llegar a esto. Y esto está dado por una frecuencia que está obtenida por una excitación. La excitación tiene kilos fuerza. Está dado por los gases de escape, los gases de la combustión que empujan. Eso es una cantidad de kilos que lo usamos en la fórmula de potencia, que vimos en la segunda unidad. Sí. Kilos. Esos kilos me hicieron esta deformación. Yo tendría que ponerle esos kilos para el otro lado. El contrapeso es masa por distancia. Son kilos. Ese contrapeso que está en el volante tiene que tener un valor de masa por la distancia al centro. ¿Cuánto? Y depende de los kilos que me haga la carga. Esto va en función de lo que haga la fuerza de trabajo en el motor. Perfecto. O sea, el número de amortiguadores pendulares va en función de la carga del motor. Exactamente, exactamente. Y el posicionamiento depende del orden de encendido. Porque el orden de encendido me va a manifestar en qué momento gira el motor y en qué momento trabaja. Y yo tengo que tratar de que el contrapeso se desvíe en el momento que corresponde. Entonces va a tener tanto contrapeso como corresponda, y si es simétrico, va a tener la mitad, porque los pesos se van a acomodar en función de las cargas. Muy buena la pregunta, Ezequiel. Perfecto. Me gustó, me gustó. ¿Todo el mundo lo entendió esto? Sí, profe. La mejor forma es hacer, en vez de contrapesos así, que también son medios alternativos, sería hacer una cosa constante. Un contrapeso constante. Esto sería ideal. Que esto sea una masa. Entonces hago esto, hago una masa que la pongo alrededor de la toma del motor, y entre los dos, entre una masa y la otra, le pongo... Wow, me borró. Pongo goma. Profesor, Sí. Estoy pintando, decime. Goma o siliconas. Y lo que me conviene es que esté adherido a la masa y adherido al volante del motor. Entonces está vulcanizado. Ahora sí tengo una amortiguación, porque el eje sale para allá
me gira esta masa y me va a mover la masa externa a través de la goma o de la silicona. Y es toda una masa constante. Es una rueda constante. Esto se llama amortiguador Holzer, o aparece de las dos maneras, o Holter. Toda esa energía que va a hacer en ida y vuelta motor se va a transformar en calor en la goma o en la silicona. Bueno, chicos, ya estamos en la hora de tomar lista. ¿Dónde dijo que se podría encontrar este amortiguador Holzer? Adentro del cárter. Donde está el volante de los contrapesos, bueno, en vez de ese tiene el holter. Habitualmente lo ponen a prueba del motor, del lado del volante no. Pero hay más, vamos a ver más en la clase que viene. Vamos a ver lo que tenemos a bordo. Esto es una idea general que está a bordo, pero hay otros amortiguadores. Bueno, voy a tomar lista. Abrimos de pantalla. Balbi. Presente, profe. Gambi. Presente, profesor. Chau. Presente. Chau. Ah, apareciste, llegaste tarde. ¿A qué hora Presente. viniste, chico? Sí, me quedé dormido. No te entendí lo que decís. 8:30. Y vos ya me uní a la segunda. No, para saber si perdiste mucho o perdiste poco. Correa, perdiste un montón. Estoy acá. Bueno, pero algunas cosas las viste ya de estas. Dalmau. No te entiendo nada. Presente, profe. Daza. Presente, profe. Bien. Delgado. Presente, profesor. Bien. Flores. Presente, profe. Bien. Guzmán. Presente, profe. Bien. Herrera. Presente, profe. Nánger. Presente, profe. Lobos. No vino Lobos hoy. Matija. Presente, profesor. Robles no vino. Rodríguez no vino. Romero no vino. Toldi. Presente, profe. Vega. No vino. Y Vergara. Presente, profesor. Bueno, chicos, tenemos una idea entonces de qué estamos hablando.